Mi nombre es Neider Julián Solano Bejarano, estudiante de Ingeniería Civil. En mecánica de suelos tenemos diferentes problemáticas acerca de los terrenos para las obras a llevar a cabo. En este video, como ingeniero en formación, les voy a compartir aspectos muy importantes a tener en cuenta, especialmente para analizar si nuestro terreno es adecuado para realizar una obra vial, todo esto basándonos en la estructura del suelo. Características y estructura de las partículas minerales. Hay relaciones finoagregados como agregados infinos. Un ejemplo de este es un talud, de los cuales tienen contacto grano a grano, tienen un peso volumétrico variable, es muy permeable, no es susceptible a las heladas, eh, tiene una alta estabilidad en estado confinado. Este terreno no se va a ver afectado por condiciones hidráulicas adversas. También se puede decir que de este terreno es muy complicado compactar. Agregados con finos suficientes para obtener una alta densidad. Es un terreno que tiene contacto grano a grano con incremento en la resistencia, resistencia a la deformación, tiene un mayor peso volumétrico, ya la permeabilidad es un poco más baja, es susceptible a las heladas, no es muy afectado por las condiciones hidráulicas adversas y la compactación aún sigue siendo algo difícil, no tanto como la anterior, pero sigue siendo complicada. Agregado con gran cantidad de finos. Un ejemplo de este es un coluvión. No existe contacto grano-grano, los granos están dentro de una matriz de finos. Este estado disminuye el peso volumétrico, tiene una muy baja permeabilidad, es susceptible a las heladas, tiene baja estabilidad, esté confinado o no, afectable por condiciones hidráulicas adversas, y lo que sí es beneficioso de ese terreno es que no se dificulta para nada en la compactación. Para nosotros como ingenieros civiles tenemos unas principales propiedades que son respecto al terreno, para saber si nos hace bien, nos hace mal con respecto a una obra. Entre esas tenemos la estabilidad volumétrica, que esta depende, son de los cambios de humedad. ¿Por qué? Porque si hay mucho cambio de humedad, pues se nos levantan los pavimentos, se nos inclinan los postes, se nos rompen los tubos, los muros, etcétera. Otra de estas es la resistencia mecánica. Necesitamos un terreno que no sea estable y que tenga una alta resistencia debido a las construcciones que podamos llevar a cabo en estas. Sabemos que la humedad la reduce totalmente esa resistencia. Por ende nos toca hacer compactación o un secado, que esto sí lleva a la elevación de la resistencia mecánica. Nosotros como ingenieros también debemos obtener una buena permeabilidad, porque la presión de poro elevada nos puede provocar deslizamientos y el flujo del agua. Entonces, a través del suelo se nos pueden originar una tubificación y se nos pueden arrastrar nuestras partículas sólidas y nos puede llevar a grandes fracasos de nuestra construcción. Estructuras de los suelos. Fábrica textural y estructural del suelo. En esto tenemos la estructura primaria en su estado natural. Es la disposición y estado de agregación de los granos, lo que depende del ambiente de meteorización en los suelos residuales. También depende del ambiente de deposición en los suelos transportados. Esta es la fábrica textural que hereda el suelo. Otras discontinuidades en la masa, por ejemplo como pliegues y fracturas, por tectonismo, por vulcanismo, etcétera, o las que se marcan por ciclos de actividad geológica. Normalmente esto lo podemos encontrar en suelos que son montañosos o que son aledaños a montañas. Son la estructura secundaria y constituyen aspectos estructurales a mayor escala. Esta es la fábrica estructural que hereda el suelo, como los relictos. En este proceso de sedimentación, las partículas sólidas están sometidas a fuerzas mecánicas y eléctricas normalmente. Las primeras de estas afectan a todas las partículas, especialmente en los ambientes turbulentos, de alta gravedad, etcétera. Y las segundas de estas partículas son finas, que afectan por atracción, por repulsión, enlaces iónicos,
en medios acuosos, etcétera. Cuando estas dominan fuerzas de atracción eléctrica, se produce una floculación y cuando dominan las de repulsión, las partículas se separan, hacen una breve dispersión. Entonces la temperatura y concentración iónica influyen en la incidencia del medio acuoso de la sedimentación. Así la estructura primaria puede ser, como en ese caso puede ser unos granos aislados, pueden ser estructuras dispersas, puede ser una estructura floculada, puede ser heterogéneo y clastro soportado, puede ser heterogéneo y matriz soportado, puede ser un homogéneo y suelto, un homogéneo y compacto, que normalmente si hacemos un homogéneo y compacto vamos a tener una mayor resistencia para nuestra vía. Un suelo nos puede fallar por los granos minerales, por la liga de los granos minerales, por la fábrica textural y por la fábrica estructural. Esto lo podemos clasificar por medio de su textura, de la fábrica no orientada, de la fábrica orientada. También se puede llevar una clasificación por medio del origen, si es ígneo, metamórfico, sedimentario. Hay varios tipos de fallas también por discontinuidades en roca. Por ejemplo, aquí tenemos unos tipos de fallas por discontinuidades en taludes construidos sobre unos macizos rocosos. Entre estos están una falla circular, una falla planar, una falla en cuña, un volteo y un pandeo y pateo. Los cuales son, en falla circular sabemos que es cuando la roca está intensamente fracturada. La falla planar se da cuando el buzamiento es mayor a la del talud. Gráficamente lo podemos observar que se da como una escalerita. La falla en cuña se da cuando dos familias de discontinuidades producen unas cuñas, valga la redundancia. Estas se dan con línea de cabeceo, buzando más suave que la del talud. La de volteo se da casi con un buzamiento casi vertical y contrario. Ya en el pandeo, por fricción plástica, el pateo ocurre cuando las losas cuasi verticales y dependiente conforme pierde el talón. También cabe resaltar que en las fallas planar y de cuña, la fricción puede sostener las losas y las cuñas cuando las discontinuidades están poco inclinadas. Podemos recordar que el suelo residual hereda las debilidades de la roca madre y estas son los relictos que hacemos llamar. En conclusión, en nuestras obras vamos a buscar siempre lo mejor para el terreno en el cual vamos a realizar nuestras estructuras, especialmente nosotros que queremos un terreno fuerte, con una alta resistencia, que no sea muy permeable, para construir una buena obra vial. Entonces, para iniciar con esto, podemos obtener un terreno que tenga agregado con gran cantidad de finos, ya que como dijimos anteriormente, esta tiene una baja permeabilidad y no se nos dificulta para tener buena compactación. Entonces, para tener una buena obra vial también es necesario contar con una muy buena estabilidad volumétrica para que no se nos levante el asfalto. Entonces, una buena resistencia mecánica también es agradable para que pueda soportar el peso de los vehículos y todo lo que una vía conlleva. Siempre teniendo en cuenta que todos estos parámetros del terreno los podemos modificar por medios mecánicos o el más utilizado, que es un adicionamiento de estabilizantes, como lo son cemento, terrenos finos, buena compactación. Si alguno desea buscar más información acerca de las estructuras del suelo o cómo tener un suelo adecuado para una pavimentación, lo puede hacer en la página civilgets.com, ya que esta tiene una gran cantidad de información que nos puede servir para todo esto.